Hola, buenas tardes. Mi nombre es José de Jesús Antelis, estudiante de Relaciones Internacionales, y hoy les voy a hablar de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en México y en Vietnam. Aunque México tuvo una escasa participación en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto influyó profundamente en los temas políticos, en los temas económicos y en la vida cultural del país. A diferencia de la mayoría de las naciones involucradas en este conflicto, los efectos de la guerra fueron en su mayoría positivos para nuestro país. En el ámbito político, el cambio más importante para México durante los años de la guerra y posteriores a esta fue la relación con los Estados Unidos. Nunca antes se había formado una relación bilateral tan estrecha entre ambas naciones. Los reclamos por la expropiación petrolera ocurridos durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas quedaron atrás y la era de las hostilidades entre los vecinos quedó por fin resuelta. Aunque la participación mexicana durante el conflicto, como ya había mencionado, fue escasa, cuando los aliados alcanzaron la victoria, México se encontró dentro del bando de los vencedores. Por lo tanto, México fue un miembro importante y fundador de la Organización de las Naciones Unidas. También estuvo presente en la conferencia de Dumbarton Oaks, el Tratado de San Francisco que puso fin al conflicto entre los Estados Unidos y Japón, y en la conferencia de Bretton Woods, que más tarde daría lugar al Fondo Monetario Internacional. La posición geográfica de México al sur de los Estados Unidos y la crisis global a la que el mundo se enfrentaba en aquella época colocaron a México en un papel estratégico para el abastecimiento y la seguridad de los Estados Unidos. México contaba con todos los recursos naturales indispensables para la industria bélica y el esfuerzo militar norteamericano. Esta situación, aunada a la disminución de la fuerza productiva estadounidense, provocó la firma de un acuerdo en 1942 para regular el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, los llamados braceros. Este acuerdo se mantuvo vigente hasta el año de 1964, lo que ayudó a que los niveles de desempleo en México se vieran disminuidos. Fueron años de prosperidad inaudita para México en el tema económico. Entre 1939 y 1945, el Producto Interno Bruto de México creció a un ritmo de un 10% anual. Se fundó el IMSS. Los beneficios económicos de la guerra trajeron también algunos perjuicios. Por ejemplo, fue durante este periodo que México se volvió completamente dependiente de la economía de los Estados Unidos, lo que ocasionó que se desaprovechara la oportunidad de una integración más profunda con América Latina. Otro de los beneficios poco conocidos es el auge de la industria del entretenimiento en México. La llamada época del oro del cine mexicano nació a consecuencia de la disminución de producciones estadounidenses y la inversión de las productoras que ocurrió o se hizo a los foros o estudios mexicanos, como los estudios Churubusco y los estudios Azteca. Gracias a esto, el cine mexicano se difundió por todo el mundo, llevando la cultura mexicana a otras latitudes, dejando su huella en el mundo y haciendo conocidos actores mexicanos de la época como lo fueron Pedro Infante o Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Por otro lado, tenemos una nación como Vietnam, que hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, toda la región de Indochina en el sudeste asiático se encontraba bajo una colonia, o se encontraba como una colonia de la Tercera República Francesa. En 1940, las tropas japonesas invadieron la colonia y ocuparon parte de la región, mientras que el resto del territorio quedó bajo la administración de la Francia de Vichy, que en realidad era un gobierno títere que colaboraba con los alemanes. En 1941, el Viet Minh, una fuerza guerrillera integrada por comunistas y nacionalistas y liderada por Ho Chi Minh, comenzó una revuelta para poner fin tanto a la dominación colonial francesa como a la ocupación japonesa. Luego de la finalización de la guerra, Francia se negó a aceptar los reclamos independentistas de los insurgentes, lo que inició la Guerra de Indochina entre los años de 1946 a 1954, durante la cual Laos, Camboya y Vietnam proclamaron su independencia. Tras la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu en 1954,
se celebró la Conferencia de Ginebra, que estableció los siguientes puntos. En primer lugar, estableció la retirada francesa y el fin de su dominación colonial en Indochina. También se reconoció la independencia de Laos y Camboya. Se completó la división de Vietnam en dos estados separados por el paralelo 17. Vietnam del Sur, con capital en Saigón, y que era presidida por el emperador Bao Dai. Y por el otro lado, Vietnam del Norte, con capital en Hanoi y liderada por Ho Chi Minh. Todos estos hechos, sumados al nacimiento de las dos superpotencias tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, como lo fueron Estados Unidos y la Unión Soviética en aquellos años, provocó lo que a la postre se conocería como la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que enfrentó a Vietnam del Sur, de tendencia pro-occidental, con Vietnam del Norte, que era un estado comunista. Este suceso ocurrió entre los años de 1955 y 1975. Esta guerra se caracterizó por contar con la participación de los Estados Unidos. Vietnam del Norte, por su parte, fue apoyada por China, la Unión Soviética y Cuba, que enviaron armas y asesores militares. En el contexto de la Guerra Fría, la participación directa de los Estados Unidos se justificó con la doctrina Truman, que establecía como prioridad de la política exterior estadounidense la contención de la expansión del comunismo en el mundo. La guerra en Vietnam también se extendió posteriormente a los estados vecinos de Laos y Camboya, en cuyas selvas se refugiaban los guerrilleros que formaban parte de las fuerzas rebeldes que atacaban al gobierno de Vietnam del Sur. Luego de la retirada de las tropas estadounidenses, la victoria de Vietnam del Norte en 1975 llevó a la reunificación del país en 1976, dejando un solo Vietnam.